¿Te ha pasado que vas a adquirir un departamento y cuando ves los planos te parece todo muy lindo, todo perfecto, ves las vistas y te encanta, pero cuando ya está construido sientes que no es lo que te vendieron? El espacio está muy apretado, sientes que no tiene las medidas como para que estés cómodo. Esto es porque no hay una correcta antropometría. ¿Y qué es la antropometría? Hoy te lo vamos a explicar todo y te vamos a dar los tips para que sepas las medidas mínimas básicas en los espacios. Acompáñanos. ¿Qué es la antropometría? La antropometría es el estudio de las cosas en relación a las medidas humanas. Todo lo que tenemos en nuestra ciudad está hecho a escala humana para que nos sirvan y para que nuestras funciones se hagan lo más a gusto posible. Hoy vamos a tocar este tema en cuanto a medidas, haciendo un recorrido por la casa. Vamos a comenzar con la sala de estar. En la sala de estar tenemos lo que son las sillas o los muebles, porque la gente se sienta a esperarnos, y tenemos la parte de la credenza, que es donde dejamos las llaves cuando ingresamos a la casa. Sabiendo que estos son los muebles que tenemos en ese espacio, hablemos de sus medidas. Para lo que es la silla o el mueble de sentarse, debemos de considerar de 40 a 45 centímetros de altura del asiento al piso. Recuerda esto para que las piernas no estén muy incómodas al sentarse. De fondo, entre 45 y 50 centímetros está más que bien para que uno se siente cómodo y no hayan problemas. El respaldar, entre 50, mínimo 75 es ideal para que puedas tener la espalda súper bien apoyada. En el tema de la credenza altura de 70 a 90 centímetros. Esto nos permite dejar las llaves de manera cómoda, no nos agachamos mucho ni vamos muy para arriba. Ya tenemos las alturas de credenza y de los asientos, el pasillo entre ellas por lo menos de 90 centímetros para sentir que estamos en un espacio donde podemos ir con calma y tranquilos. Luego de haber visto la sala de estar, pasemos a la sala principal. En la sala principal, la altura del asiento va a ser el mismo, 40 a 45 centímetros del piso al asiento de la persona. Luego tenemos lo que es la mesa ratona o la mesa de centro en esta sala principal. De esta mesa ratona a la persona o al sofá vamos a tener entre 40 y 50 centímetros de espacio, de tal manera que esta persona pueda moverse de manera fácil o dejar cosas en esta mesa sin mayores problemas. En cuanto a la altura, va a tener que ser entre 40 y 50 centímetros, ligeramente más abajo que el sofá, o en la misma altura. De esta manera, al dejar cosas o alcanzarlas no va a tener dolores de espalda. Eso es lo que tienes que tener como criterios para lo que es la sala principal. Ahora hablemos del comedor. El comedor tiene que ser un lugar cómodo para los comensales. Por lo tanto, estas son las reglas. La mesa de 70 a 75 centímetros de altura para que uno pueda comer de manera en que se sienta cómodo en el espacio. Luego tenemos el ancho de la mesa, que tiene que ser de 1 metro. ¿Por qué? Porque esto implica 40 centímetros de un comensal, 40 centímetros del otro comensal y en el medio 20 centímetros que dejas para el jarrón o alguna degustación adicional. Ahora, la mesa puede ser hasta 90 centímetros si es que el espacio lo requiere. Luego, el espacio del comensal a los lados debe ser de 60 centímetros. Cada comensal 60 centímetros, de tal manera que pueda mover los brazos sin dificultad. Y por último, la altura de la lámpara de la mesa. Debe de ser desde la tabla de la mesa 70 centímetros a 90 lo mucho. De esta manera podemos mirar a las otras personas sin que nos tape la lámpara y a la vez cumple su función de iluminar bien el espacio. Esos son los datos para tu comedor. Ahora hablemos del dormitorio. En el dormitorio, cuando ya escojas la cama que vas a colocar, ya sea queen, ya sea una matrimonial, una king, una plaza y media, 2 plazas, lo que vas a hacer es tomar las medidas entre el filo de la cama a la pared. Esta debe ser entre 70 y 90 centímetros, recuérdalo, 70 y 90 centímetros. A lo mucho, si estás en un espacio muy apretado, muy pequeño, 60 centímetros. Menos de esto no es recomendable porque no vas a poder circular cómodamente. Con respecto al televisor, este debe estar a la altura de tus ojos a la hora que te eches en la cama. Ahora, esto puede ser entre 1 metro y 1,20 metros el centro del televisor. Pero dependiendo del dormitorio, si este es más grande, vas a tener que hacerlo más alto mientras la cama esté más alejada, de tal manera de que el cuello no sufra a la hora de mirar la TV. Estas son las recomendaciones para el dormitorio. Ahora hablemos de la cocina, este espacio que usamos tanto y que es tan importante para nosotros. Bueno, lo primero que tienes que saber, el triángulo de trabajo. ¿Qué es el triángulo de trabajo? Es este espacio entre tu refrigeradora, tu cocina y tu lavadero que necesitas que esté limpio y despejado para que uno se pueda mover de tal manera que la función sea la mejor. Ahora, esta distancia debe ser entre 1,20, 1,50 hasta los 2,70, 2,75. Esas son las distancias óptimas. ¿Para qué? Para que no tengas ni tan apretada la función entre uno y el otro porque está muy cerca, ni tan distantes que realmente se sienta lejano y se pueda prestar a suciedades en el medio. Pero sabemos que las cocinas muchas veces son más pequeñas,
porque nuestros espacios son más pequeños. Entonces te vamos a dar las medidas mínimas para que las consideres y tengas una cocina óptima. Primero hablemos de la mesada. La mesada donde vamos a tener la cocina y el lavadero. La distancia que tiene que haber entre ellos es de 60 centímetros. Estos 60 centímetros nos va a permitir muchas cosas. Primero, el que puedas usar ese espacio para picar, ¿no?, tus verduras. También para que puedas colocar objetos. Y sobre todo, importantísimo, para que si salpica aceite desde la cocina no llegue, o evitar que llegue al lavadero, porque ya sabes que agua y aceite es sumamente peligroso, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, la altura de la mesada al piso, 90 centímetros. Puede variar entre 85 y 95 dependiendo de las personas que van a usar ese espacio. La altura de la mesada a los gabinetes, mínimo 50 centímetros. 55, 60 es lo ideal para que tengas un espacio donde no te sientas muy apretado. Y del gabinete hacia arriba, lo que deberías de tener es 1,80 desde el piso hasta la parte más alta del gabinete para que puedas agarrar los objetos. Ahora, dependiendo, porque hay muchos clientes que en mi caso me piden que ocupe hasta el final del techo. ¿Para qué? Para guardar más cosas, porque no tienen espacios en otros espacios de su casa. Es totalmente válido, sabiendo ellos de que van a necesitar una escalera para poder llegar a esos espacios. Luego, cuando tenemos la isla en una cocina, debemos de considerar entre la isla y la mesa que da hacia la pared 1,20 metros de distancia para que sea cómodo. Puede ser hasta 90 centímetros como mínimo para que sea realmente cómodo. Luego, esta isla debe tener, si es que esta isla tiene cocina o lavadero, debería tener 60 centímetros de ancho para esta cocina o este lavadero y aumentarle 30 centímetros más de tal manera que si salpica el aceite, caiga sobre la misma mesada y no caiga al piso y sea más fácil la limpieza. Ojo con eso. Y luego, en el tema de si tienes una persona que se van a sentar en esta barra de la isla, debes de considerar debajo de la mesada 40 centímetros para que puedan las piernas colocarse de manera cómoda y no choque con la pared de la isla en la parte baja. Estas son las consideraciones que tienes que tener en la cocina. Recuérdalas muy bien, anótalas y aplícalas para que tengas una cocina súper funcional. Ahora vamos a pasar a hechos prácticos. Vamos a divertirnos viendo muchas cocinas y qué cosas han aplicado que son correctas y cosas no. Con todo lo que hemos aprendido hablaremos de proporciones, de iluminación, de materiales, de colores y funcionalidad. Así que acompáñanos a ver cada una de estas cocinas. Pasemos a la primera. Hablemos de esta primera cocina. Me encantan los colores que han usado, me parece que están súper lindos, son neutros todos. Hablamos de la madera, hablamos de los grises y los blancos. Como colores me parecen súper lindos. Ahora hablemos de las texturas. Las texturas que han usado son varias, aunque parezca que no. A primer golpe tú dices, este espacio es de poca textura, pero la realidad es que tiene mucha textura, solamente que está manejada de manera tan sutil que pareciera que no. Tenemos textura en el salpicadero, en la mesada, con estas vetas blanquitas en ese gris. Tenemos en el piso textura. Tenemos la textura propia de la madera. Lo que no tiene textura son los gabinetes superiores y la pared. El resto todo tiene texturas. Solo, como les digo, que ha sido manejado de manera tan sutil que parece que no las tuviera. Pero imagínense que no tuviera texturas. Realmente sería aburrido, ¿verdad? Esas texturas le dan calidad al espacio, lo enriquecen y hacen que no se vea plano. Algo que me parece fatal en esta cocina y que no debemos de seguir es la posición de la cocina ¿no?, que tenemos en la parte pegada a la pared, ¿no?, o encimera, como llamamos también este tipo de cocinas. Esta cocina está tan pegada a la pared que no tiene enchape, que cuando comiencen a cocinar se va a hacer una mugre porque no hay un porcelanato, un enchape que proteja ese lado de la cocina, ¿no? Entonces, muy linda la cocina, muy lindo todo, pero si no hay funcionalidad, no nos ayuda. Siempre la cocina debe estar un poquito más alejada y si vamos a colocarla cerca de una esquina, ponerle enchape. Algo que me encanta de esta cocina es el macetero o florero que está hacia un lado, que tiene una escala desbordante en cuanto al resto. Me parece genial cómo han trabajado acá la proporción, porque al ser tan grande hace que se destaque frente a todo el resto de cosas que hay en ese espacio y lo hacen un punto focal bastante interesante y que equilibra, ¿no?, el espacio. Si ustedes lo ven, tenemos una regla de 2/3, hacia un lado la cocina, hacia el otro lado el pasillo, y este pasillo es equilibrado con esta maceta o este florero. Lo que también me hubiera gustado es que en la iluminación coloquen un punto focal hacia ese florero. Hubiera sido lindo en la noche, algo que lo haga resaltar, ¿no? No hay en este techo un punto focal para ese florero. Vemos que es una luz
continua, para general, para todo el espacio, ¿no? Esas son las cosas que me hubieran gustado y las cosas que creo que se pueden corregir. En general, en líneas generales, está muy lindo el espacio. Error garrafal, la cocina. Hablemos de este segundo espacio. Este segundo espacio, lo que tiene interesante es el juego monocromático que tiene. Se dan cuenta, todo aquí es madera. Prácticamente todo es madera. ¿Qué le da lo liviano? Las grandes ventanas que tenemos en esa cocina. Si no hubiera esas grandes ventanas, esta cocina podría haber quedado muy oscura, muy densa. Pero gracias a ese equilibrio ha quedado súper bonita la cocina. Ahora, ¿tenemos mucha textura? Sí, efectivamente tenemos mucha textura, pero no se ve tan cargado justamente porque también ha habido un trabajo en cuanto a la suavidad de las mismas, ¿no? Cuando hablamos de esta textura de la madera no es tan invasiva como un mosaico, por ejemplo. Ahora, ¿qué no me gusta de esta cocina? El que tenga celosías, ¿no? O estos decopaneles frente a la zona donde está la encimera o la cocina, donde fríes, donde hay grasa, es un error completamente, porque limpiar esto después es algo imposible, es complicado, ¿no? Tienes que limpiar con mucho más cuidado, así sea esta de cerámico, tendrías que darle mayor atención, es mucho trabajo y siempre va a quedar la grasa en esas esquinas, es algo que considero que no es viable, ¿no? Luego, otra cosa que tenemos en este espacio es interesante, es el tema del florero. También acá han trabajado con un florero que despega el color. Esos detalles hacen de que ya no se torne aburrido el espacio. Es otro color, más las flores, en verdad le dan un punto simpático al mismo. Otra cosa linda de este espacio es cómo han trabajado la encimera, ¿no? Si fuera otro material quedaría súper bonito porque lo que tenemos es los gabinetes hacia un lado y esta encimera termina siendo vertical al lado de la ventana y le da un juego simpático al espacio en cuanto a volumetría. Eso con respecto a esta cocina. Bueno, en tema de iluminación podemos ver poco porque no hay mucha más información. Hay unas luces que se despegan desde el techo y que iluminan de alguna manera este florero, así que eso está bonito. En general es un espacio que está bien, salvo esa celosía que veíamos en la parte de atrás o ese decopanel que realmente no es nada funcional. Pasemos al siguiente. Hablemos de esta tercera cocina. Esta tercera cocina es pequeña, es una cocina que va mucho más con los departamentos que tenemos hoy en día. En ella lo que tenemos es un juego de texturas que a mí me parece interesante, ya que han optado por tener los gabinetes grises, que es un color plano, entonces han colocado la encimera con esta textura que es mucho más marcada, que le permite despegar y que no se sienta plano el espacio. Entonces, tener estas vetas que son fuertes, equilibra muy bien el espacio y todo esto que es plano y que se entiende porque no quieren dar tanta información. Al ser un departamento chico, hay que tratar de manejar bien las texturas. Luego tenemos lo que es el gabinete de madera que está hacia un lado, que está sobre la zona de la barra, que también me parece muy bien manejado porque de alguna manera te permite en las partes superiores de ese gabinete colocar algunos adornos y que no se sienta todo muy cerrado, entonces se equilibra bien el espacio. La madera que juega muy bien con su textura sutil también. En el tema de luminarias está bien manejado, tenemos las dos luces colgantes sobre la barra que permite el tema de la comida en esa zona, además que es muy estético. Tenemos la luminaria de tarea que está colocada muy bien también en la zona de la cocina y del lavadero, y tenemos las luces generales también muy bien distribuidas. En general este es un proyecto simpático, bien distribuido. La cocina, el lavadero y la refrigeradora también están muy bien distribuidos para el pequeño espacio que tiene, así es que es un proyecto que es un 10 sobre 10. Hoy hemos visto todo sobre medidas, así es que ya sabes cómo distribuir tu casa. Además hemos hecho algunas críticas constructivas de cocinas que te van a ayudar un montón. Si te ha interesado esta información, escríbenos, déjanos tus comentarios para ver qué otros temas te interesan y síguenos. Mi nombre es Jackie Novoa, arquitecta de 12 Casas.